Buenos días, estimados alumnos. Hoy seguimos trabajando, ¿cierto?, con geometría. Hoy corresponde la clase número 17, la cual vamos a ver plano y espacio. Vamos a comprender de qué se trata, cuáles son las fórmulas para trabajar. Y espero que estén muy atentos en sus hogares, tomando atención, ¿cierto?, a esta clase que va en video. Entonces, empezamos recordando que estamos en geometría. Y hoy vamos a ver distancia entre dos puntos, ¿cierto?, que es parte de plano y espacio. Seguimos entonces, hoy vamos a ver qué. Vamos a recordar lo que es plano cartesiano, segundo, lo que es vectores, y por último, espacio tridimensional, ¿ya? Para recordar algunos conceptos, empezamos, ¿cierto?, con plano cartesiano. En el plano cartesiano encontramos cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. También recordemos de que el eje X corresponde al eje de las abscisas y las Y corresponde al eje de las ordenadas, ¿cierto? El origen de este plano cartesiano, el origen donde se intersectan las dos rectas, es 0,0. Ya tanto el X como el Y valen 0. También vemos la primera fórmula, ¿cierto?, de distancia entre dos puntos en el plano se puede determinar aplicando el teorema de Pitágoras. Así la distancia de D entre el punto x1 y 1 y otro punto, ¿cierto?, que x2 y 2 queda expresado como la distancia es igual a la raíz cuadrada, paréntesis, de x2 menos x1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado otra vez, ¿cierto?, otra vez entre paréntesis. Al estar al cuadrado, jamás tendremos una distancia negativa y eso es muy importante. Por lo tanto, en la distancia tenemos que tener ciertos elementos elevado al cuadrado. Seguimos. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, que en el plano cartesiano encontramos el punto medio. Y el punto medio es un segmento en el plano, se deben, ¿cierto?, promediar las coordenadas respectivas de los extremos del segmento. x1 más x2 partido 2 es igual, coma, ¿cierto?, para ver ahora el otro eje, y2 más y1 partido 2, y ahí tenemos, ¿cierto?, el punto medio. Ahora, los vectores en el plano, ¿cierto?, un vector es un objeto matemático que se caracteriza por tener módulo o magnitud, sentido y dirección. Se representa algebraicamente por un par ordenado, x, y, ¿cierto? Siempre el trabajar en plano cartesiano está ligado con un par ordenado, o una coordenada, que es x, y. Y gráficamente se grafica, ¿cierto?, por una flecha, cuyo origen se ubica en el origen y cuyo final se ubica en el par ordenado que representa. Y acá también encontramos operaciones vectoriales. ¿Ya? Recordemos que la suma son los vectores, la y con la y, las x con la x y las y con la y. Al restar, lo mismo, ¿cierto? Agrupamos en un paréntesis, primeramente la resta de las x y después la recta, ¿cierto?, de la eje de las y. Y la ponderación, que no sé si se recuerdan, pero tienen que, ¿cierto?, se multiplica por una constante, se multiplica tanto el x y el y. Ahora, el sistema, ¿cierto?, tridimensional, que es en 3D, recordemos de que esta materia es importante recordarla. El sistema de coordenadas tridimensional, espacio, se construye trazando un eje Z. Y ahora, ¿cierto?, tenemos el eje Y, el eje X y ahora es el eje Z, que es perpendicular, ¿cierto?, a los ejes de X e Y en el origen. Es importante recordar, la distancia de estos tres puntos, ¿cierto?, es igual, que se hace con dos puntos, que es la raíz cuadrada, y cada resta va al cuadrado, y así tenemos una distancia que es positiva. Seguimos ahora con el punto medio, y el punto medio también es lo mismo, ¿cierto? Se suman las x, se suman las y, se suman las z, y todas están partidas por 2, y ahí encontramos el punto medio. Ahora empezamos con los ejercicios. ¿Ya? El primer ejercicio, encontramos, dice, si las coordenadas de los vértices de un triángulo son 4,0, 12,0, 12,8,
cuál es el área del triángulo en unidades cuadradas. Entonces, yo aquí voy a trabajar, ¿cierto?, en un plano cartesiano. El primer punto dice que es 4,0, o sea, por aquí, ¿cierto? Porque este punto, cuando está en el eje X, cuando estamos en el eje X, el y es igual a 0. Ojo ahí. Después el otro punto es 12, ¿cierto? 12,0. ¿Están listos los dos puntos? El tercer punto que es 12,8. O sea, el 8 acá de las y. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, nuestro triángulo. Y claramente nos damos cuenta que es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Es un triángulo rectángulo. Veamos este lado, ¿cierto? Este lado mide 8, porque del 4 al 12 tengo 8 unidades. Entonces acá este mide 8. Y del 0 al 12 tenemos que este lado, ¿cierto?, mide 12 centímetros. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Esto es materia, ¿cierto?, de enseñanza básica, que es base por altura partido 2. Entonces, el área del triángulo es la base, que es 8, por la altura. ¿Cuánto, cierto? ¿Cuánto mide la altura, chicos? Perdón, aquí es 8, aquí también es 8, ¿cierto? Es 8 partido 2. Simplificamos acá, quedaría 4, aquí quedaría 1, y esto me va a dar 32. Entonces el área es 32 unidades. La respuesta correcta es la A. Recordemos que aquí era 8, porque estamos desde, ¿cierto?, del 0 al 8, no 12. Ahí fue un error que lo arreglamos en el ejercicio. Seguimos avanzando. Entonces ahora tenemos que ver la distancia entre tres puntos, ¿ya? Entre dos pares que tenemos 3 puntos, y la distancia, aquí, ¿cierto?, yo tengo el primer punto, que es A, que es 5, 1, 3. El otro punto, ¿cierto?, el punto B es 8, menos 5 y 1. Por lo tanto, aquí la distancia es igual a, este es X, este es X, y Z, Z, paréntesis. Y empezamos a trabajar, ¿cierto? Primero las X, después las Y y después la Z. Sería 5 menos 8, y esto va, ¿cierto?, al cuadrado. Más, paréntesis, 1 menos, y aquí, ¿cierto?, tengo el menos 5 al cuadrado, más 3 menos 1 al cuadrado. Y ahí está, ¿cierto? Lista ya, aplicada la fórmula, y empezamos a resolver. Entonces la distancia es 5 menos 8 son menos 3, y menos 3 al cuadrado me da 9, ¿cierto? Aquí me va a dar 6, porque menos por menos es más. 5 más 1 son 6, y 6 al cuadrado serían 36, más 3 menos 1 son 2, y 2 al cuadrado serían 4. Al resumir acá, al sumar acá, encontramos que esto me va a dar, ¿cierto?, 49. Y la raíz cuadrada de 49 es un número entero, que es 7. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa E, ¿cierto? La alternativa E. Y ahí tenemos listo el segundo ejercicio. Vamos ahora a pasar al tercer ejercicio. Dice lo siguiente, y este ejercicio es un nivel medio, ya un nivel medio donde tenemos que analizar bien la situación. Dice, en el punto medio entre 5A y B menos 3 es 7,5. Es 7,5. Entonces, ¿cuánto es B menos A? Entonces, empecemos. En un punto medio, ¿cierto? El punto medio encontramos que es 7,5. Y el punto medio es igual a ¿qué, cierto? A la suma de las X y las Y. El primer punto es 5,A. El siguiente punto es B menos 3. Entonces acá tengo las X y estas son las Y. ¿Ya? Las Y.
Por lo tanto, empezamos acá a trabajar. El primero sería 5 más b partido 2, coma, a menos 3 partido 2. Vamos por partes. Entonces yo acá puedo decir, como estas son x, ¿cierto? Este es y, todo esto es x y esto y. Yo puedo decir de que es 5 más b partido 2 es igual a 7. También puedo decir, ¿cierto? Que es a menos 3 partido 2 es igual a 5. Acá sería 5b, 5 más b es igual a 14, porque 2 por 7 son 14. Ahora despejo b y b me va a dar, ¿cierto? 9, porque el 5 pasa restando y 14 menos 5 son 9. Ya tengo listo el primer valor, ahora pasamos al segundo valor. Multiplicamos forma cruzada, sería a menos 3 es igual a 10. A es igual a ¿cuánto? A 13. ¿Ya? Entonces A vale 9 y B vale 13. ¿Qué es el ejercicio? ¿Cuánto vale B menos A? B vale 9 menos A, que A vale 13, y al restar esto me va a dar menos 4. Menos 4, y la respuesta correcta a este ejercicio era la letra B. Seguimos avanzando al siguiente ejercicio. ¿Ya? Dice, y esto es importante, sean A, ¿cierto? El punto A 4,3 y el punto B 12,5, 12,5, dos puntos en el plano cartesiano. ¿Qué distancia hay entre el origen y el punto medio de A y B? Entonces, primero hay que sacar, ¿cierto? El punto medio, ¿cierto? De entre A y B, y después, ¿cierto? Ver la distancia con el origen. Recuerden de que el origen es 0,0. Entonces, empezamos acá. Tengo que ver lo siguiente. Sería 4 más 12, ¿cierto? Son las x, partido 2, y las y tendríamos que ver ahora que es 3,5, ¿cierto? 3,5. Todo esto partido 2. 12 más 4 son 16, partido 2, esto me va a dar 8. 3 más 5 son 8, la mitad de 8 son 4. Entonces el punto medio es 8,4. Es 8,4. Y ahora sacamos la distancia con el origen. Entonces la distancia entre este punto medio más el origen sería así. Sería 8 menos 0 al cuadrado más 4 menos 0 al cuadrado. Esto me va a dar 64 más 16. Y eso me va a dar, ¿cierto?, la raíz cuadrada de 80. Al ver las alternativas, encontramos, ¿cierto?, que ninguna se parece a 80. Entonces acá tenemos que descomponer la raíz. Al descomponer la raíz, podemos decir, ¿cierto?, que 80 se puede escribir fácilmente como 16 por 5. ¿Por qué 16? Porque 16 tiene raíz exacta. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? 4 raíz de 5. Entonces ahí está listo el ejercicio número 4. La respuesta correcta claramente es la letra C. Y ahora, estimados, pasamos a la última pregunta de esta clase, ¿cierto?, de distancia entre dos puntos planos, ¿cierto? Hemos visto plano y hemos visto también punto medio. Tenemos acá, ¿cierto? No, la penúltima pregunta, porque son 6, esta es la quinta. Dice, sea A y B, son dos vectores tal que A, vale, ¿cierto? El vector A vale 3, menos 5. El vector B es igual a ¿qué cosa? A menos 2,4. La pregunta es, entonces, ¿cuánto vale? Aquí preguntan, ¿cuánto vale 2 por B menos A? Menos el vector de A. Reemplacemos 2 por B. ¿Cuánto vale B? B vale menos 2,4 menos
3, menos 5, ¿cierto? Menos 5. Acá el 2 multiplica cada término, me va a dar menos 4,8, ¿cierto? Menos 4,8. Ahora tenemos que restar, ¿cierto? 3, menos 5. Acá se agrupan las x con las x, ¿cierto? Y las y con las y. Por lo tanto, quedaría así. Menos 4 menos 3, 8, menos 5. Menos 4 menos 3, eso me va a dar, ¿cierto? Menos 7, ¿cierto? Me da menos 7. Y menos por menos me va a dar más. Y 8 más 5 son 13. Y ahí esto es el resultado que me da, que es menos 7,13. La respuesta correcta, claramente, ¿cierto? Es la C. Y ahora, estimados, pasamos a la última pregunta de esta clase, que me dicen, ¿cuál es la distancia entre estos tres puntos? Entonces, recordemos que la distancia se aplica con raíz cuadrada, va entre paréntesis y está elevado al cuadrado. Por lo tanto, quedaría así. La distancia entre los tres puntos sería, primero las x, sería 2, menos 4 al cuadrado, más las y, 1 menos 2 al cuadrado, más menos 3 menos 1, todo esto, ¿cierto?, al cuadrado. Vamos a ver cada caso de cada paréntesis. 2 menos 4 al cuadrado serían 4. Más. Seguimos ahora. Menos por menos me va a dar más. Entonces 1 más 2 son 3 y 3 al cuadrado serían 9. Más menos 3 menos 4, menos 3 menos 1 son menos 4. Y menos 4 al cuadrado serían, ¿cierto?, 16. Al sumar todo esto me va a dar 29. Y la raíz cuadrada de 29 no se puede descomponer. Y se deja expresado de esa manera. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. ¿Ya? Y hasta aquí, chicos, dejamos, ¿cierto?, la clase de distancia entre dos puntos, trabajar en el plano, recordamos, ¿cierto?, también el plano cartesiano, etc. Que estén muy bien y nos vemos en clase de esta semana. Chao, chao.